Soy la maestra Cecilia Flores Mendieta y vamos a hablar el día de hoy de estos primeros auxilios psicológicos que nosotros podemos brindar ante una situación de emergencia, desastre o alguna urgencia. Para ello vamos a diferenciar cuáles son estas situaciones a las que hacemos referencia. Las emergencias y desastres son situaciones adversas que producen alguna alteración en las personas o en sus bienes o en algún servicio al cual son acreedores, a través también que hay una afectación en el medio ambiente, y esto puede traer algunas consecuencias, sobre todo consecuencias que tienen que ver con pérdidas de vidas humanas, con daños a la salud, con alteraciones de algún aspecto en nuestra vida laboral o algunas afectaciones en nuestro bienestar psicosocial. Entonces, si nosotros identificamos que alguna de estas situaciones o alguna de estas áreas se ve afectada, vamos a tener un desequilibrio emocional o se puede tener un desequilibrio emocional, y es por ello que nosotros debemos conocer estos primeros auxilios psicológicos para poder brindar una atención. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre una emergencia y un desastre. Estamos viendo que cuando hablamos de emergencias, esta situación de adversidad a la cual nos estamos enfrentando no supera nuestra capacidad de respuesta. Sin embargo, también cuando ya hablamos de un desastre es cuando justamente la situación de adversidad va a exceder esta capacidad de respuesta. Entonces, en algunas de estas situaciones pues van a afectar o no a nuestra comunidad, a nuestro entorno, y es en donde vamos a nosotros a implementar estos primeros auxilios psicológicos. Vamos a identificar también el nivel de riesgo al cual podemos estar siendo afectados a través de estas situaciones. Definamos riesgo como esa probabilidad de que ocurran daños o pérdidas producto de un fenómeno perturbador. Para que podamos identificar este nivel de riesgo, vamos a hablar de algunos factores como puede ser el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Cuando hacemos referencia al peligro, estamos identificando esta fuente, esta situación o acto que está generando este potencial daño a nuestro entorno o a nuestra persona. Vamos a identificar la vulnerabilidad como ese grado de pérdidas esperadas de los sistemas expuestos a eso que fue afectado. Cuando hablamos del grado de exposición, vamos a identificar la cantidad de personas o bienes o el sistema que se encuentran en el sitio y que son factibles a ser dañados. Entonces, para poder identificar el nivel de riesgo de estas situaciones de emergencias o desastres, es importante que nosotros tomemos en cuenta este riesgo. Aquí tengo un ejemplo. Nosotros podemos estar en la playa, pero si estamos viendo a lo lejos un tiburón, no estamos viendo que sí es una situación de peligro. La vulnerabilidad es media porque yo no estoy en el mar, estoy en la misma zona, pero no estoy dentro del mar. Y la exposición es baja porque, como bien mencionamos, pues no estamos dentro del mar, sino estamos en un lugar de seguridad. Sin embargo, si yo estuviera nadando en el mar y estoy identificando este animal que es un tiburón, estamos hablando de que hay un riesgo alto. ¿Por qué? Porque estoy en peligro, sí, es un peligro alto. La vulnerabilidad es también de alerta, y la exposición pues es alta, ¿no? Entonces estamos identificando que ante una misma situación, pero dependiendo del contexto o del lugar en donde yo me encuentre, vamos a identificar que el nivel de riesgo puede ser diferente. Entonces, esto, ¿por qué lo enmarco de esta manera? Porque ante una situación de emergencia es importante, o de un desastre, que nosotros siempre pensemos primero en nuestra seguridad y no aumentar el riesgo para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, identificando esto, vamos a hablar de cuáles son estos agentes perturbadores que pueden estar presentes en una situación de desastre. Entonces, cuando hacemos referencia a ello, estamos hablando de fenómenos naturales, de algunas acciones humanas o algunas interacciones entre los sucesos naturales y estas acciones humanas. Vamos a irlas identificando, como dentro de los fenómenos naturales tenemos algunos fenómenos que tienen que ver con temas astronómicos, en donde hay una interacción entre un objeto del espacio exterior y la Tierra en donde vivimos,
como pueden ser estas tormentas eléctricas, algún impacto de algún meteorito que pues no hemos tenido, pero sí hemos tenido algunos fenómenos naturales, algunos geológicos que tienen que ver con acciones y movimientos violentos en la corteza terrestre, como lo son los sismos o en algunas ciudades o países los tsunamis, dependiendo del riesgo que se tenga. Otros fenómenos naturales estamos viendo que tienen que ver con agentes atmosféricos, que pueden ser los huracanes, las sequías, que últimamente nos hemos visto muy afectados por estos fenómenos, y que hay lugares en donde hay que brindar estos apoyos debido al nivel de desastre que dejan estos fenómenos naturales. En cuanto a los fenómenos antropogénicos, estamos viendo que tenemos algunos fenómenos asociados a esta tecnología química, que son la acción de alguna sustancia que interactúa de alguna forma molecular y va a generar un fenómeno destructivo. Tenemos el ejemplo de los incendios, de las radiaciones o alguna fuga tóxica, y que afectan pues la salud o el medio ambiente. También tenemos algunos fenómenos sanitario-ecológicos, como tienen que ver estas acciones de agentes biológicos que atacan a la población, generando pues la muerte de la misma y algunas alteraciones a la salud, como pueden ser las epidemias, la contaminación, lo que vivimos hace algunos años por pandemia, por COVID-19, son todos estos fenómenos que de alguna manera impactan a las personas y su entorno y su estado de salud. También están otros fenómenos que tienen que ver con los socioorganizativos, que son estos errores humanos o acciones predeterminadas que se dan en grandes concentraciones de población, como pueden ser guerras o algún disturbio civil, en donde pues se ve afectada la integridad de las personas o el entorno psicosocial. Entonces, sí son situaciones o fenómenos en donde nosotros podemos identificar que va a afectar y va a desequilibrar a la persona en cierta medida, y es por ello importante que nosotros sepamos si estamos en un nivel de riesgo menor para poder brindar estos primeros auxilios psicológicos. Vamos a ver aquí un estudio que hicieron de cuál es ese impacto socioeconómico que han generado en nuestro país estos desastres ocurridos en México, y vemos que el impacto ha tenido una afectación tanto económica como social por todas estas pérdidas que se han generado desde el entorno, el ambiente natural, así como de las personas. Vamos a identificar aquí esta evaluación de los costos que se han tenido en México, y vemos que en el 2017 es donde hubo una afectación grande ante estos desastres. Vemos que en 2020 pues se emitieron 129 declaraciones por estos fenómenos perturbadores en las 19 entidades de nuestra república. Es por eso que fue alto esta emergencia, y vemos que hay un 64.3% de registros que fueron por emergencias y un 35.7% por desastres. Y aquí podemos ver estos tipos de emergencias o desastres reportados. Estamos viendo que hay una alza en cuestión de los ciclones tropicales en nuestro país. Esto es algo a lo que nos hemos estado enfrentando, así como seguido de las inundaciones, consecuencia justamente pues de todos estos cambios climáticos, así como los procesos de remoción de masas o los sismos. Entonces, sí es un tema al cual tenemos que prestar atención, porque está afectando a nuestra población y en consecuencia va a vulnerar a las personas. Entonces, también tenemos en cuenta que estos factores químicos que se reportaron o estos temas socioorganizativos o los de hidrometeorológicos.
Entonces son los más altos que se han estado reportando. Y aquí ya vemos más a detalle cuáles fueron estos eventos o estos principales desastres de origen natural en el 2020, que fue en donde tuvimos un elevado reporte de daños, en donde vemos que los estados más afectados pues llegaron a ser Tabasco, Chiapas, Oaxaca, por algunos factores pues hidrometeorológicos y geológicos asociados a frentes fríos, asociados a inundaciones y deslaves, que estos fueron dejando pues daños y pérdidas, en donde pues las defunciones también generan un impacto en la población. Entonces es necesario que nosotros consideremos todos estos factores. También tenemos aquí una pequeña tabla de este resumen de daños de las pérdidas, y vemos que los factores que más llegan a afectarnos pues son los hidrometeorológicos, por lo cual hay que brindar algunas estrategias para poder concentrar acciones dentro de nuestra población, tener acciones preventivas también para disminuir estos riesgos de tener alguna afectación en materia de salud mental. Y de la misma forma, otros de los factores importantes son los químicos, como lo vivimos en la pandemia hace algunos años. Aquí vemos que por la pandemia por COVID-19 en México, pues a pesar de que ya tenía un antecedente en otros países, no se tenía esta cultura tan preventiva como actualmente se ha estado reforzando, y vamos viendo que en nuestro país se registró en marzo del 2020 la primera víctima por COVID-19, y es en donde se empezaron a reforzar cada vez más estas acciones preventivas en materia de salud para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Vimos que en esta pandemia pues sí tuvimos una fuerte cantidad de personas que fallecieron, y que esto impactó en nuestra población y en consecuencia en su salud mental. Entonces vamos a ver que ante un desastre hay algo que sucede en nuestro cuerpo de manera natural. El cuerpo se estresa ante una situación de adversidad, es una forma de reaccionar ante este tipo de situaciones. Entonces vamos a ver que cuando nosotros nos estresamos se abre una ventana de tolerancia en donde nuestra respuesta, digamos que normal ante esta situación de adversidad, es que estemos en un estado de alerta, que actuemos analizando, comunicando, pero también a través del aprendizaje previo que ya tengamos, o un aprendizaje que estemos desarrollando en esta situación donde se encuentra el estrés. Lo complicado ante una situación de adversidad es que cuando llegamos a estresarnos en un estado elevado, pues se genera o se puede detonar un estado de ansiedad, de enojo, de agresividad, o una necesidad constante de aprobación por los demás. ¿Qué es esto? Que mi capacidad de tomar decisiones se ve disminuida, entonces estoy buscando constantemente la aprobación de alguien más. Ahora también hay personas quienes este nivel de estrés que generan es un nivel muy bajo. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta del organismo es otra. Hay un estado como de parálisis, una tristeza, o este encierro hacia uno mismo, como este aislamiento, y pues una desconexión de los demás y en consecuencia del entorno. Entonces vamos a ver cómo es que estas respuestas al estrés nos van a ir favoreciendo o nos van complicando el cómo afrontar las situaciones de emergencia, y cómo podemos ayudar a otra persona a que regule también este estado estresor. Es importante que nosotros identifiquemos cuáles son estos factores individuales que pueden estar relacionados al estrés.
desde conocer la edad de la persona, cuál es su salud física, si tiene alguna situación de enfermedad que pueda percibir la persona que lo ponga más vulnerable. Entonces es importante que nosotros lo identifiquemos. Vamos a hacer una breve indagación sobre esta historia personal del otro, cuáles son estas características personales que tiene, sus experiencias previas a lo mejor ante una situación de desastre. Hay quienes como antecedente tienen el sismo del 85, en donde hubo una crisis fuerte, en donde muchos edificios se cayeron, hubo también muchísimas muertes, y el impacto psicológico que queda de ese antecedente, de esa experiencia previa, pues puede impactar en su forma de respuesta en las en situaciones presentes. Entonces es necesario que nosotros tomemos en cuenta todos estos datos, estos factores individuales, para que también podamos personalizar esos primeros auxilios psicológicos y encaminarlos hacia algo que le sea funcional a la persona. Es necesario también que indaguemos sobre su cultura o tradiciones, sobre todo porque nos puede ayudar en algún tema que pueda estar relacionado ante una pérdida o el fallecimiento de algún familiar, para que nosotros podamos considerar estos temas y que podamos reforzarlo a partir de los recursos con los que cuenta la persona. Entonces vamos a identificar también cuáles son sus recursos individuales o de la comunidad. Dentro de algunas comunidades se cuenta con algunas actividades o reuniones que suelen realizar ante una situación, o apoyos dentro de la misma comunidad, para poder salir de esa situación de adversidad, sobre todo ante desastres naturales que se han vivido. Hay que identificar cuáles son esos recursos de la comunidad con los que se cuentan, si existe esa cuestión comunitaria, la proximidad que tiene la persona al evento, o sea, si es algo reciente, si a lo mejor lo está todavía viviendo o estamos en el momento de un desastre, hay que también identificarlo. Y por último tenemos también que nosotros conocer ese tipo y duración del fenómeno al cual enfrentó la otra persona, que vamos a brindarle estos primeros auxilios psicológicos. Ahora vamos a ver que ante un desastre, ya que nosotros identificamos estos factores, vamos a ver que ante un desastre hay algunas fases que nosotros debemos identificar para saber en qué momento podemos brindar estos primeros auxilios psicológicos. Dentro de un desastre va a llevar cada fase una duración que vamos a identificarla por el tipo e intensidad del evento, el desarrollo socioeconómico, el nivel de preparación que tiene la población o la comunidad, la disponibilidad de los recursos para poder reconstruirse de posterior a un desastre, y también la tolerancia del estrés de los afectados. Entonces, dentro de estas fases vamos a identificar que está la fase de preimpacto, que es en donde se viene este estado de alerta, la fase de impacto y postimpacto. Vamos a ir viendo cómo dentro de cada una de estas fases se van a ir dando respuestas emocionales y conductuales de las personas con referencia a su forma de afrontamiento. Dentro de estas fases de respuesta al desastre, pues vamos a identificar que las respuestas son de manera individuales y se van a ver influenciados de acuerdo al marco comunitario de afrontamiento, y va a ser afectado dependiendo del desarrollo temporal del evento por el cual se esté pasando. Entonces, es por ello que también nosotros necesitamos identificar cuáles son los recursos con los que cuenta la comunidad y no únicamente la persona, para ver cómo es que va a tener el afrontamiento ante estas fases de desastre. Aquí tenemos una pequeña gráfica de justamente qué es lo que pasa cuando se empiezan estas fases del desastre. Vemos que está la fase de predesastre, en donde va a haber un estado de advertencia ante una amenaza, como por ejemplo en los sismos, en el momento en que suena la alarma sísmica, estamos teniendo ya esta primera señal de alarma de que algo está pasando y que puede venir
una situación o un factor amenazante por el cual podemos estar, que puede pasar y que puede afectar nuestra integridad física, a nuestra comunidad, nuestra economía o a nuestros bienes. Entonces, dentro de esta fase, ¿qué es lo que va a surgir? Pues van a surgir esfuerzos que nos van a ayudar a prepararnos para este desastre, sobre todo algunas cosas que ya tenemos conocidas y que pues obviamente a lo largo de todos estos años se han desarrollado acciones encaminadas a preparar a la población ante estas posibles situaciones. Entonces vamos a encaminar en cuanto suena, ponía el ejemplo de un sismo, ¿no? Entonces en cuanto suena la alarma sísmica nos vamos a ir preparando desde conocer cuál es el lugar de resguardo de acuerdo en donde yo me encuentre y desde ahí se empieza a surgir este estado de alerta. Algunas personas pueden estar indiferentes o pueden negar el nivel de riesgo porque a lo mejor pues no estoy sintiendo en este momento ningún sismo, solamente la alarma y puedo creer que no va a ser algo grave. Entonces a veces hay alguna resistencia o una indiferencia en este sentido por la disminución del factor de riesgo que pueden percibir. Se pueden experimentar desde aquí algunos niveles de ansiedad o de inclusive desorganización, el no sé qué hacer, no sé hacia dónde moverme, desconozco este lugar, a lo mejor es la primera vez en la que estoy y no sé cuál es el lugar de resguardo, ¿no? Entonces, desde aquí es que se pueden generar o experimentar algunas situaciones de estrés por esa desorganización. También algunas otras personas se pueden mantener inclusive calmados y con iniciativas. Hay personas o personal que está preparado, como puede ser todo nuestro personal de protección civil, quienes tienen esta capacidad de mantener la calma ante una situación de desastre para que puedan orientar inclusive y dirigir a la población a esos lugares de menor riesgo. Posterior a ello, pues viene esta fase de impacto en donde ya la amenaza está de manera presente. Viene esta respuesta de agitación o inclusive sobreactuación, y no porque esté fingiendo en exceso, sino porque al no tener esta capacidad de regularme me voy a ir a una situación inclusive como de desborde, ¿no? Entonces van a tener algunas personas todavía ahí iniciativa para poder sobrellevar la situación de impacto. Posterior a ello, pues viene esta respuesta que puede ser de miedo, tendencia a darse por vencido, ¿no? A decir o pensar que ya no hay algo que pueda reponernos de esta adversidad, ¿no? Sentir que queremos huir o escapar de donde estamos. También se puede identificar en algunas personas un bloqueo de estímulos tanto internos como externos, como ese estado de shock que conocemos coloquialmente. Vamos a tener distorsiones inclusive de la percepción del tiempo. Sentimos que ha pasado a lo mejor mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo de cómo estemos percibiendo esta adversidad. También nuestra atención empieza a ser selectiva. Desafortunadamente, únicamente nos vamos a ir enfocando a las cosas que son de riesgo o a lo que vemos como una situación de peligro. Es por ello que también a través de algunas estrategias que vamos a ver más adelante, podemos acompañar a la persona a disminuir o a cambiar esta atención selectiva hacia algo que le pueda generar un bienestar y una tranquilidad. Se puede dar esta visión que conocemos como visión de túnel, en donde únicamente estoy viendo la situación de desastre y no alcanzo a ver algo diferente, o en caso de que a lo mejor algún familiar se haya visto afectado por este desastre, únicamente me voy a percatar o únicamente voy a estar escuchando situaciones asociadas a mi preocupación. Entonces, vamos a ir trabajando con algunas estrategias justamente para cambiar también esta atención selectiva y esta visión de túnel que pueden llegar a tener algunas personas. Hay personas que inclusive en la situación de impacto o en esta fase de impacto pues pueden tener un incremento en su nivel de tolerancia al dolor, empezar a ver por uno mismo sin pensar en la comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a, como seres humanos, siempre buscar la supervivencia.
y supervivencia tanto personal como de nuestra descendencia o nuestra familia para ponernos en un resguardo. Posterior a esta fase viene esta fase heroica en donde se llegan a dar algunos esfuerzos por sobrevivir y recuperar nuestros bienes. Las personas actúan con gran altruismo y trabajo en equipo para poder restaurar a nuestra comunidad. Se puede dar también un estado de irritabilidad o un agotamiento extremo justamente por todo el trabajo que se hace o todos estos esfuerzos que hacemos posterior ya al impacto de un desastre. Posterior a ello, cuando ya tenemos todo más bajo control, viene una fase que conocemos como fase de luna de miel, en donde viene toda esta cohesión comunitaria, donde empezamos a compartir experiencias, donde a partir también de estos momentos sentimos el apoyo de nuestra comunidad, de las personas que nos rodean, y pues va a empezar a prevalecer esta sensación de esperanza y júbilo de reconocer que hemos superado este desastre, que podemos empezar a tener una calma, y por eso es que se le llama justamente la fase de luna de miel. Ahora, durante pues lapso, después viene una fase que se conoce como una fase de desilusión, porque a veces estamos en espera del apoyo, ya sea por parte del gobierno o de alguna manera de nuestra comunidad, y cuando no lo recibimos así como yo lo estoy deseando o inclusive necesitando, pues viene una decepción por no recibir esta ayuda que estábamos esperando, un sentimiento de injusticia en donde creemos que no se nos está dando la importancia o no se está brindando los recursos o el apoyo necesario a la comunidad afectada, y pues viene este periodo de tristeza en donde se ve afectada la persona y que a lo mejor será necesario aquí que nosotros empecemos con estos primeros auxilios psicológicos que más adelantito vamos a ver qué son, ¿no? También cabe mencionar que después de que ya pasamos como toda esta desilusión, viene una etapa cuando ya concluye, como decir, bueno, pues ya concluyó esta situación de adversidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer como comunidad? ¿Cómo nos reparamos de este desastre? Y empiezan inclusive algunas reacciones ante si ya pasó X tiempo, a lo mejor un año, pues vienen actividades que hacemos como aniversario. En el caso, por ejemplo, del sismo del 85, que es lo que hacemos como parte del aniversario para estarnos reforzando nuestras acciones, nuestras actividades preventivas, pues es justamente los simulacros en el marco de esta fecha tan marcada en nuestra comunidad, en donde volvemos a reforzar las medidas de prevención que podemos llevar a cabo ante una situación como esta. Posterior a ello viene justo la etapa ya de reconstrucción, en donde podemos ver, bueno, y ahora qué estamos haciendo, cómo podemos tener un nuevo día a partir de posterior a este desastre. Es en donde ya aceptamos que debemos como personas valernos por uno mismo, que la reconstrucción de cada una de nuestras vidas pues va a irse afectando tal vez por un tema de amargura, si tuvimos pérdidas ya sea de familiares o de algún bien que fuera difícil recuperar, y también se va a ver afectada nuestro estado de ánimo. Entonces todo esta fase de reconstrucción la vamos a ir también trabajando, ya lo consideramos como después de que haya concluido como tal el desastre y que ya se haya trabajado en todas las acciones encaminadas para esa recuperación o esa reconstrucción, pues ahora vamos a trabajar justo en la aceptación ya posterior al desastre y qué es lo que sí podemos hacer para ir transformando, impactando ese estado de ánimo. Vamos a ver también que ante un desastre hay algunas etapas del proceso de respuesta en donde las emociones se van a ver afectadas, pero también se van a ir modificando con el paso del tiempo,
vamos a ir viendo por qué es importante que nosotros hagamos en consecuencia una intervención en materia de salud mental para que podamos considerar en el momento del evento algunas etapas por las cuales va a pasar la persona y que nosotros tenemos que estar preparados para identificarlas y para saber si es momento de brindar esos primeros auxilios psicológicos o inclusive primero solo un acompañamiento. Estas etapas están consideradas, por ejemplo, el momento del evento, posterior a ello, ese estado de shock, que son esos primeros momentos posteriores a los que la persona se está enfrentando a la situación de adversidad. Vamos a identificar si hay una emergencia psicológica, que esta puede darse hasta 6 horas después, considerarlo como tal, como una emergencia y que requiera de una atención, un acompañamiento o inclusive una contención de lo que está sintiendo o cómo está procesando todas estas emociones. Puede darse también una crisis, que esto se llega a dar hasta 6 meses después. Vamos a ir viendo que hay algunos temas en materia de salud mental que se van a reproducir posteriores al evento. Algunos trastornos que no tienen un tiempo definido con respecto a cuándo se van a presentar, sino que tiene que ver con el cómo asimilé esta situación de adversidad, cómo registré y cómo almacené todos esos recuerdos con respecto al evento de adversidad y cómo a lo mejor posteriormente voy a ir teniendo algunas respuestas asociadas a esa situación de desastre. ¿Cuáles son estas respuestas ante una emergencia? Pues hay situaciones estresantes que cualquiera que tenga una experiencia humana en donde va a haber una disrupción en nuestra vida cotidiana, pues vamos a tener también una respuesta que no podemos evitar, que sea de manera natural y que, bueno, todas las personas actuamos de manera distinta ante los diferentes eventos. Tenemos aquí que un sexto de la población pues no muestran una reacción o una respuesta ante algunas situaciones de adversidad o de desastre, que eso se considera como el 17% de nuestra población. Vemos que otro sexto de personas pues sí muestran esta respuesta normal de estado de alerta y de actuar para buscar nuestra seguridad. Un tercio de estas personas muestran síntomas psicológicos inconductuales referente al cómo perciben la adversidad y otro tercio pues desarrolla algún desorden psicológico. Es por eso que estamos viendo que prácticamente más del 80% de nuestra población sí va a necesitar de estos recursos o de estos primeros auxilios psicológicos que los puede acompañar ante una situación de emergencia. Vamos a ver por qué es importante que realicemos estas intervenciones en salud mental ante una situación de emergencia. De entrada, porque intervenir de modo eficaz y oportuno no va a cronificar el problema. ¿Qué es esto? Que vamos a ayudar a acompañar a que digiera, a que asimile qué es lo que vivió en esa situación de emergencia. Vamos a tratar de, con esta intervención, restaurar esa capacidad de afrontamiento que tiene la persona para que pueda continuar con su vida cotidiana lo mejor posible. También vamos a tener como objetivo que la persona recupere su funcionalidad para poder afrontar este evento desde los diferentes niveles, que es el emocional, el conductual y el racional. ¿Por qué? Porque todo se va a ver afectado en esta tríada y pues nuestra vida cotidiana no la podemos recuperar cuando alguno de estos factores se ve interferido o afectado. Entonces vamos a tratar también, a partir de esta intervención oportuna, prevenir lo que conocemos como un duelo patológico o inclusive un trastorno de estrés postraumático. Lo que hablábamos que posterior a un evento que tiene mucha carga por el tipo de pérdidas tanto personales o de nuestros bienes, pues puede generar este trastorno de estrés postraumático porque la forma en cómo percibí esa adversidad pues me sobrepasó. Entonces, estos son los motivos principales por los cuales es necesario que nosotros conozcamos de estos primeros auxilios psicológicos y qué podemos hacer en estas situaciones de emergencia. Aquí tenemos un estudio en donde identificamos qué es lo que pasa con nuestra población cuando se cuenta con un tipo de terapia o un tipo de intervención en salud mental ante una situación de emergencia.
podemos ver que la población que no cuenta con alguna intervención en salud mental, pues tarda un poco más de tiempo en recuperarse de esta situación de adversidad. Los que toman algún tipo de terapia relacionado sobre todo a este proceso cognitivo conductual, pues vemos que está teniendo una mejoría, y sin embargo los que sí mantienen esta terapia pues cognitiva van a recuperarse todavía con mayor facilidad de una situación de adversidad. Ahora, también es necesario que nosotros conozcamos cuáles son estas reacciones que tienen las personas ante eventos críticos, para que podamos identificar en cuál de estas áreas que hablábamos del pensamiento, de lo emocional o de la conducta, en dónde es donde nosotros debemos a lo mejor como encaminar más acciones para lograr ese equilibrio y esa restauración de la persona a su vida cotidiana. Vamos a ver que algunas respuestas conductuales que pueden tener las personas es un aislamiento social, o al contrario empezar con mucha hiperactividad, cambio de hábitos inclusive en temas de alimentación, pérdida de interés por las actividades que antes solían disfrutar, el uso o consumo, iniciar con el consumo de sustancias, que también es una situación y un factor que más adelante se vuelve pues de mayor riesgo. Estar generalmente como ausentes o propensos a accidentes por la misma distracción que tienen, estar con una constante conducta de sensación de huida, de negación o inclusive agresividad, pasividad, ¿no? O una dependencia constante hacia los demás, y estar en una completa incertidumbre. Con respecto al tema de lo afectivo, pues vemos que hay sentimientos que se ven rebasados por esta misma situación, se siente en aislamiento, con un aplanamiento afectivo, llega a tener la persona inclusive ataques de enojo o irritabilidad constante, un miedo también que puede ser constante. Pueden presentar dificultad para transmitir o para validar las emociones que están sintiendo, y pues en consecuencia pues no las pueden transmitir. Algún estado de ansiedad, de frustración, o algunos cuestionamientos, sobre todo en las personas religiosas, pues un cuestionamiento sobre esos valores religiosos, pensando en que a veces lo llegan a ver así como un castigo por algo que sucedió, que hicieron, ¿no? Entonces es importante que nosotros también identifiquemos, por eso hablábamos desde los primeros temas, esta historia de vida de las personas, para que podamos tomar en cuenta este tipo de factores. En niños también se llega a dar que tienen temor a la oscuridad, a estar solos, ¿no? Y una angustia por separación. Entonces recuerden que este tipo de emergencias no únicamente nos vamos a enfocar en la atención en adultos, sino también en los menores, ver de qué manera ellos lo están percibiendo, cómo lo están afrontando y cómo podemos acompañarlos para que mejore esto. En el aspecto somático, pues va a haber, inclusive cuando haya algún acercamiento a esta situación de emergencia o este evento crítico, que pueden sentir un aumento en la frecuencia cardíaca, una afectación en su presión arterial, o inclusive su respiración se va a ver afectada, va a haber una sensación de debilidad, de fatiga. Hay personas que pueden presentar inclusive rigidez muscular por toda esa tensión contenida, algunos problemas inclusive digestivos, problemas cardíacos, sensación de temblor, de insomnio. Hay personas que empiezan con una hipervigilancia por pensar que puede volver a suceder este evento crítico, y entonces estar en una hiperalerta, ¿no? Entonces eso en consecuencia en el organismo pues genera la tensión o la rigidez muscular. Entonces es importante que nosotros identifiquemos también si están presentando alguna situación somática. En el aspecto interpersonal, pues vemos que suelen evitar conversaciones o las actividades, los lugares, personas empiezan a desapegarse,
hay un temor por estar solos, entonces buscan también a veces estar en una conexión que en ocasiones por esos síntomas de irritabilidad pues genera conflictos también familiares, sociales o laborales. Entonces necesitamos conocer a lo mejor cuál de esos entornos es el que se está viendo más afectado. Con respecto al tema cognitivo o del pensamiento, pues puede presentar confusiones, dificultad, como ya lo hablábamos, para tomar decisiones y generar una dependencia. Hay carencia de valores inclusive espirituales, van a depender también o van a influir estos antecedentes de pérdidas no resueltas. ¿Por qué? Porque vamos a detonar y atraer al presente todos esos recuerdos o todos esos pensamientos que se detonaron en un pasado. Va a tener o a presentar dificultad para concentrarse, tener recuerdos recurrentes. Nosotros también le llamamos estas rumiaciones cognitivas cuando estamos repitiendo y repitiendo el evento en nuestra cabeza. Puede haber recuerdos intrusivos, justamente de esto, esos flashbacks, y la incapacidad inclusive para recordar, como un bloqueo de la situación que se vivió. Entonces, por eso vamos a ver qué es lo que sí podemos hacer cuando nosotros brindamos estos primeros auxilios psicológicos. Esto se va a otorgar en los primeros momentos posteriores al evento de desastre. Vamos a estar enfocados en que sea un contacto empático para brindar esa seguridad a las personas afectadas. Vamos a buscar o a fomentar también la resiliencia natural que tienen las personas o inclusive una comunidad. Vamos a describir también esta respuesta humana o este apoyo que se está teniendo ante una situación de sufrimiento. También normalizar las respuestas, como ya vimos, es normal sentirse en estado de alerta, angustiado, ¿no? Pero vamos a buscar lograr esa resiliencia a lo largo de la intervención. Vamos también a acompañar, a facilitar a que se generen alternativas resolutivas frente al evento y pues no minimizar la incidencia de algunas patologías. Entonces, ¿qué sí son estos primeros auxilios psicológicos? Es brindar un apoyo práctico. Vamos a evaluar las necesidades y preocupaciones inmediatas de la persona. Vamos a atender también necesidades básicas, utilizar una escucha activa, ayudar a identificar esas fortalezas de las personas afectadas, reconfortar y acompañar para lograr esa calma. También vamos a ayudarles a entender ese desastre o el contexto en el cual se encuentran, fomentar creencias de esta capacidad que pueda tener la persona de afrontamiento y ayudarle inclusive a acceder a información o servicios o apoyos sociales que puedan disminuir esas preocupaciones que tienen, proteger las posibles amenazas que puedan estar percibiendo y reducir los factores de riesgo para que no se desarrolle un trastorno en materia de salud mental. Que no son, tenemos esta creencia que estos primeros auxilios psicológicos únicamente lo pueden hacer los profesionales de la salud mental. Esto ya es únicamente para un seguimiento, para una intervención inicial. Todos podemos encaminar estos primeros auxilios psicológicos. También pensarlo que no todos lo van a necesitar, ¿no? A lo mejor quienes estemos viendo que ya cuentan con las características que previamente vimos, acercarnos a ofrecerles estos primeros auxilios psicológicos. Quienes no, pues no tenemos que forzar a que nos escuchen o a que nos compartan parte de su experiencia. No es una terapia psicológica, por lo cual no hacemos ningún diagnóstico ni etiquetamos a las personas y tampoco hacemos un interrogatorio invasivo. Es únicamente a partir de la escucha activa y a partir de lo que la otra persona quiere compartirnos en ese momento y de lo que le preocupa, como hablábamos anteriormente. Esto se va a hacer a través de diferentes fases. Vamos a proporcionar una sensación de seguridad a partir, como ya hablábamos, de brindar una información objetiva de los peligros o riesgos a los cuales puede estar como asociada a la persona, ayudarle a conocer inclusive el paradero de sus seres queridos si es que está a nuestro alcance, facilitarle la vía de comunicación para que pueda tener un estado también de tranquilidad, evitar sobreexponer a la persona afectada a malas noticias o historias traumáticas. Aquí pues se sugiere no estar tan acercado a las redes sociales porque a veces eso solamente agudiza toda la información que vemos
ante una situación de adversidad y va generando en nuestra cabeza un registro de todo ese evento un poco más traumático. Entonces vamos a tratar de alejarnos un poco de esta información. También hay que cuidar esa exposición a los niños en cuestión de los medios de comunicación para que justamente pues no se vean afectados. Vamos a promocionar una sensación de calma a través de algunas técnicas de respiración o de relajación. Vamos a acompañar a esa persona si es que no está todavía en el momento para poder compartir todo lo que está pensando, lo que está sintiendo. Podemos acompañar desde estas técnicas de respiración, de pedirle, vamos a darnos unos minutos, vamos a intentar respirar juntos, vamos a acompañarnos a regresar a ese estado de calma y posteriormente probablemente puedas compartir cómo estás percibiendo esta adversidad. Entonces vamos a fomentar también, normalizar, como les decía, estas respuestas de la persona afectada y procurar desarrollar acciones que lo orienten a resolver su problema. Vamos a promocionar una sensación de autoeficacia individual, tanto colectiva, ayudándolo con sus propios recursos de recuperación encontrados inclusive en sus redes de apoyo o los recursos para ello. Vamos a buscar empoderar al otro para que se vincule con esos recursos con los que cuenta, cómo puede inclusive involucrarse a participar en alguna actividad que tenga que ver con la comunidad o de manera individual, a cómo puede irse reconstruyendo a partir de acciones sencillas y para poder ir recuperando también su economía. Vamos a enseñarle a niños y niñas habilidades de regulación emocional, validando siempre las emociones que están sintiendo. Vamos a promover una sensación de vinculación a partir de que se apoya a recuperar rápidamente el contacto con algún familiar, que en ocasiones eso es lo que genera más angustia cuando sabemos que alguien de nuestra familia puede estar también en riesgo o en peligro. El lograr ese contacto puede disminuir toda esa ansiedad y que regresemos a esa calma. Orientarlo para buscar algún apoyo si es que aún no cuenta con ello y que invitarlo también a que se vaya involucrando en esta conectividad social para que pueda conocer o empaparse de más recursos de afrontamiento y tener este entorno seguro. Vamos a promocionar también una sensación de esperanza a través de diferentes pausas. No se trata aquí de juzgar las creencias o las ideologías de alguien más. Vamos a ayudarlo, al contrario, a que recupere su vida cotidiana, manifestando también confianza en esas personas que fueron víctimas del desastre, apoyándolo también a generar perspectivas realistas y no fantasiosas, disminuyendo también la perspectiva catastrófica, lo que hablábamos de esa visión de túnel, ayudarle a cambiar su foco de atención para que pueda ver ahora cuáles son estas pautas realistas que pueden ayudarle en la reconstrucción. Ahora, en México, hablando en el tema de salud mental y por qué es importante que fomentemos estos primeros auxilios psicológicos, en 2022 hubo una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, en donde se busca reforzar todas estas actividades que se realizan en los 3 niveles de atención y no únicamente en hospitales psiquiátricos para la atención de la salud mental. Entonces, vemos que ya es un carácter prioritario este tema de la salud mental y las adicciones. La atención va a estar centrada siempre en la persona. Se han fomentado varias acciones para fortalecer estos programas de detección y atención y prevención del suicidio, y se han reforzado también los equipos de respuesta inmediata para estas situaciones de crisis a través justo pues de todos estos cursos de capacitación. En el ISSSTE, en México, se crea este programa integral de salud mental para los 3 niveles de atención, en el cual vemos que la atención en salud mental ya no corresponde únicamente al especialista, sino vemos cómo se pueden integrar los equipos en materia de salud mental en los 3 niveles de atención y cuáles son las pautas de acción en cada uno de ellos. Vamos a ver que estos primeros auxilios psicológicos pues pueden darse en situaciones en donde la persona necesite un apoyo ya avanzado. Los vamos a ir refiriendo a los servicios dentro de nuestra institución.
Vamos también nosotros a reconocer cuáles son nuestros límites para brindar este apoyo o si únicamente nos quedamos en esta contención de los primeros auxilios psicológicos y referimos a personal especializado. Vamos a identificar si la persona a la cual nosotros queremos auxiliar tiene alguna lesión grave. Si de ser así, tenemos que darle prioridad a esa necesidad básica que es salvaguardar su vida. Vamos a identificar si cuenta con una alteración extrema, qué tanta posibilidad o qué tanto es viable que yo lo atienda solo o deba hacerlo acompañado. Si puede generarse daño a sí mismo o daño a otros, de ahí también va a partir que nosotros identifiquemos si es una urgencia o se puede considerar como una urgencia en salud mental. Ante una situación de emergencia, recuerden que nosotros como prestadores de estos auxilios, de esta ayuda psicológica, debemos seguir siempre también las indicaciones de las autoridades a cargo, que generalmente son el personal de protección civil, quienes nos pueden decir si podemos acceder o no a ciertas áreas, sobre todo por el nivel de riesgo que ya hablábamos al inicio. Nosotros es importante que tengamos los informes actualizados sobre la emergencia que se está teniendo, siempre de fuentes confiables. Vamos a tratar de no estorbar al personal de búsqueda o rescate o el personal médico de emergencia para que se dé también esa atención oportuna. Es importante que sean conscientes de nuestros roles y nuestros límites. No queramos hacer más de lo que nos corresponde. Dentro de estas acciones, recuerden que siempre vamos a ver primero por nuestro propio bienestar, por el bienestar de algún compañero o familia y buscando siempre cuidar nuestra salud física y emocional para ver si somos también capaces de acompañar a alguien o nosotros primero necesitamos también ser atendidos en este tema. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Que haya una comunicación adecuada. Para lograr esta comunicación adecuada es necesario que nosotros mantengamos la calma, demostremos comprensión a la otra persona, no presionar porque nos cuente lo que esté pensando o cómo está viviendo o sintiendo esta situación. Tenemos que estar atentos también al lenguaje corporal y no solo al físico, recordando que a veces desde ese lenguaje corporal podemos identificar algunas necesidades básicas y fomentar la comunicación a través de la observa, la escucha y el tener el contacto con el otro. ¿Cómo vamos a lograr esto? Preparando información acerca de lo que sucedió, cuáles son esos servicios o apoyos disponibles con los que cuenta la persona, los posibles riesgos también y que debemos informarlos para que busque su seguridad. Vamos a través de la observación también buscar o identificar si la persona se encuentra en una zona de peligro, orientarlo, acompañarlo a que cubra esas necesidades básicas, a lo mejor de algún tipo de alimento, de algún artículo personal como puede ser una manta inclusive para poder cubrir otro tipo de necesidades, un sanitario, ver qué es lo que podemos de alguna manera acompañar a la persona para que disminuya ese temor. También vamos a identificar si cuenta con algunas reacciones de angustia grave para que podamos referir a los servicios que sean correspondientes. Vamos a escuchar, como decíamos, no únicamente con los oídos, a través de nuestra vista, a través de este contacto con el otro, dirigirnos siempre a la persona, identificar qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa y escuchar para que en esa escucha podemos acompañarlos a tranquilizarse. ¿Qué hacer en un caso de urgencias en salud mental? En el ISSSTE se cuenta con la guía operativa número 20 para el manejo integral de urgencias en salud mental, código morado, en donde podemos referir a esas personas a alguna de nuestras unidades de hospitales generales o regionales para que puedan ser atendidos. Cabe mencionar que está dirigida para los 3 niveles de atención, cada uno va a tener su particularidad de acción, sin embargo ya la atención ante una urgencia pues puede hacerse directamente referirla a segundo o tercer nivel de atención. Se activan los equipos de salud mental, se brinda un manejo ambulatorio y en caso de ser necesario uno hospitalario a través del seguimiento por especialistas también en la consulta externa y buscando también la prevención de recaídas. ¿Cuáles son los objetivos de
de esta guía y de este manejo, pues el reconocimiento oportuno y el manejo integral de un usuario que se encuentra psiquiátricamente descompensado o con alguna alteración en materia de salud mental, brindando siempre una atención oportuna, incluyente y con un trato humano. Esto está, como decíamos, en los 3 niveles de atención. En hospitales generales y regionales se han implementado camas de atención para poder manejar este protocolo de urgencias en las diferentes áreas hospitalarias, y pues está dirigido ya el tema de la hospitalización a las personas que cuentan con una sintomatología aguda y con un nivel de riesgo que pueda afectar su integridad o la de terceros. Este código morado es importante que nosotros lo conozcamos, porque en esta fase hay un apartado que conlleva la técnica de desescalada, en donde también se aplican estos primeros auxilios psicológicos para intentar lograr esa contención en la persona. Si no, ya pasaremos a otras acciones dentro de este manejo, pero pues eso lo podemos profundizar un poco más. Si están interesados en descargar esta guía 20, lo pueden hacer en las páginas oficiales del ISSSTE para que ustedes conozcan cuáles son esas acciones y qué es lo que nos corresponde realizar. También recordarles que se cuentan con programas de orientación y consejería en salud mental para becarios, internos, médicos residentes y todo el personal de salud. Es importante que ustedes sepan que dentro de nuestro instituto estamos fortaleciendo acciones para cuidar nuestra salud mental, en donde a través de este apoyo podemos tener un acompañamiento breve para que podamos contar o sumar nuestras estrategias de afrontamiento y que nos ayuden a disminuir los riesgos o la afectación que se tiene dentro de nuestras respuestas en casa, en el trabajo, en lo personal, y que podamos tener una mejoría y podernos integrar de manera más fácil a nuestra vida cotidiana. Entonces, estas son varias de las acciones que, si bien a lo mejor yo siento que no puedo otorgar esos primeros auxilios psicológicos a algún compañero o alguna persona que sea parte del instituto, y que yo perciba que tiene esta necesidad, pues puedo ofrecerle este servicio, recordándoles que este programa se creó únicamente para el personal del ISSSTE, no es para derechohabientes, es únicamente para el personal del ISSSTE, quienes hemos visto que pues derivado de las diferentes situaciones de emergencia sanitarias en las cuales hemos estado pues involucrados, no es que a partir de eso se hayan detonado, ¿no?, los trastornos en materia de salud mental, sino que fue un detonante para identificar que a lo mejor los recursos con los que cuento ya no son suficientes para seguir afrontando estas adversidades. Entonces, es momento que nos demos esta pausa para poder reconocer que nosotros como personal de salud también necesitamos una atención, también necesitamos un acompañamiento, y que pues nuestro instituto nos lo está otorgando. Entonces dejo aquí este cartel para que ustedes puedan tomar los datos. Por ejemplo, aquí viene el número de contacto. Es recordarle que es únicamente vía WhatsApp, no es llamada, no es un servicio de urgencia. Si alguien identifica que tiene un problema más agudo, puede hacer uso de la línea de la vida, que esa línea de la vida sí está abierta los 365 días del año y las 24 horas. Entonces, este es un servicio en donde a través de mandar un mensajito nos van a programar una consulta, vamos a tener un seguimiento breve y, si es necesario, una canalización a los servicios de salud mental más cercanos de acuerdo a la unidad que nos corresponde. Entonces, sí es importante que nosotros lo contemplemos, y que si conocemos, ya sea nosotros o conocemos a alguien que pueda requerir de este servicio, pues orientarle. Aquí dejo el número de WhatsApp 55 19 26 09 53, o bien mandar un correo a saludmental@iste.gov.mx para que pueda ser atendida y le puedan dar seguimiento a esta solicitud. Y sin más, me despido. Les agradezco a todos por habernos acompañado en este tema tan importante y ver que nosotros también podemos hacer alguna acción en salud mental desde esta escucha activa y acompañar a encontrar una
mejor respuesta a las situaciones de adversidad que pueda estar percibiendo alguien más. Les agradezco y que tengan un excelente día.